Bueno, buena tarde para todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por su puntualidad, por su asistencia. Para nosotros es súper importante que nos acompañen en estas charlas que saben que realizamos en Fundem, en poderles brindar a ustedes todo el conocimiento, toda la importancia que puede tener diferentes temas, ¿listo? Como es el del día de hoy. Entonces, les quiero presentar, ¿listo? O bueno, antes de empezar, perdón, porque me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Ya saben que el día de hoy pues vamos a tener nuestro taller del alcance de la fonoaudiología en esclerosis múltiple. Entonces, como ya las personas que nos han acompañado saben, escuchamos la charla. Al final vamos a realizar una sesión de preguntas. Si ustedes desean por el chat durante la charla, me pueden ir escribiendo las preguntas y nosotros al final las vamos compartiendo o en el momento que llegue ese final de la presentación y empecemos nuestra sesión de preguntas, la persona que quiera puede quitarle el mute, ¿cierto? O activar como tal su micrófono y poder hacer las preguntas que desea hacer, ¿listo? En el momento como tal. Entonces, para que tengan eso en cuenta. También para que tengan en cuenta durante la reunión, si no vamos a intervenir para que no hayan interferencias de sonido y todo eso. Siempre que activen el micrófono y ya no vayan a intervenir más, por favor, volverlo a dejar desactivado o en mute. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. También les quiero contar que estamos transmitiendo en vivo también desde nuestro Facebook para que más adelante, si desean ustedes volver a ver esta charla, este taller como tal, lo pueden ver allí en Facebook. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a la doctora María Claudia Sánchez. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Nacional, tiene un diplomado en cuidado paliativo y cuenta con entrenamiento, ¿cierto?, en evaluación e intervención en disfagia. Doctora María, buenas tardes, bienvenida. No sé si nos escucha bien. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial a Fundem por permitir compartir con ustedes algo de conocimiento acerca de este importante tema, desafortunadamente no muy conocido, que es la disfagia. Ok, doctora. Entonces, bueno, en este momento ya el auditorio es todo suyo, doctora. La dejo aquí en esta excelente compañía de nuestra comunidad de pacientes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar, quiero contextualizarlos un poquito y es el por qué el fonoaudiólogo como parte importante del acompañamiento y del proceso del paciente con esclerosis múltiple. Cuando uno revisa la literatura, encuentra que del 40 al 50% de los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple presenta afectación de los procesos deglutorios en cualquiera de sus tres fases de la alimentación. Esto lo voy a explicar más adelante. Del 25 al 55% de los pacientes presentan alteraciones de la función motora del habla, más conocida como disartria, y muchos van a tener acompañamiento con alteraciones de la voz o disfonía. Y el 45 al 55% de pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple van a presentar algún tipo de trastorno a nivel de memoria, de atención, de funciones ejecutivas. Las funciones del lenguaje se conservan, pero se ha encontrado que los mecanismos lingüísticos se llegan a afectar. Hoy nos vamos a centrar en este 40 al 50% de pacientes con diagnóstico de disfagia y de alteraciones de los procesos deglutorios y ya les voy a contar por qué. En el siguiente video vamos a observar un proceso de deglución normal. Es muy cortico. Quiero que observen cómo el alimento llega a la boca, es procesado. Esta es la fase oral o primera fase de la deglución, donde el alimento se transforma en bolo. Es allí donde al ser triturado pasa a la faringe. Hay un proceso nervioso mecánico que se ve, es como un pivote. Ese es la glotis, que lo que hace es proteger a los pulmones, a la vía aérea y evitar que haya un proceso de aspiración. Ahí vemos la primera y segunda fase de glutoria. La tercera fase
realmente no es de competencia del fonoaudiólogo, sino del gastroenterólogo. Bueno, viendo esto les voy a contar qué es la disfagia. Entendemos por disfagia esa dificultad que se produce para llevar alimento desde la boca al esófago. Esa dificultad puede presentarse durante el recorrido que el alimento hace atravesando diferentes estructuras anatómicas presentes en ese acto de la deglución. Como esto es una actividad compleja, neuromuscular, requiere de un proceso nervioso bien complejo. Cuando se presentan problemas de la deglución, esa deglución que no es eficaz se va a traducir en carencias nutricionales, en deshidratación, en dificultades para mantener un estado de salud óptimo. La gran mayoría de los pacientes con disfagia van a presentar riesgo de infección por aspiraciones de alimento. Y algunos pacientes, por alguna compensación, reducen un poco esas alteraciones deglutorias, pero estas no siempre son correctas. De acuerdo con ello, miremos por qué nos atragantamos. Algo que parece tan sencillo como deglutir es una tarea que ya les decía, muy compleja. Necesitamos de nuestro cerebro, de los nervios y de cerca de 30 músculos de cara y cuello. Tenemos una fase que es voluntaria, que es esa primera fase donde llevamos el alimento a la boca y la procesamos. Pero una vez se abandona de nuestra boca el alimento y arranca un proceso que es completamente involuntario. El cerebro comienza a mandar mensajes indicando que hay que activar varios cambios, hay que mover los músculos, hay que hacer algunas maniobras para que ese alimento pase de la faringe al esófago y de ahí al estómago sin problemas. Sin embargo, en enfermedades que producen alteración de la función cerebral o nerviosa o muscular, es ahí donde se inicia la disfagia. Esto era lo que les mostraba en el video, son las tres fases de la deglución. Tenemos la fase oral que corresponde a la número 1, la fase faringea, que la vimos también en el video, la fase 2, y la fase 3 de la deglución, que es la esofágica, que no era tan evidente, era la última parte. La clasificación de la disfagia se hace de acuerdo a la etapa de deglutoria que se encuentra afectada. O sea, podemos tener disfagias orales, disfagias faringeas, disfagias esofágicas o disfagias orales faringeas. Y los grados pueden ir desde leve al moderado o al severo. Usualmente este severo es ya más complejo y requiere de muchas veces apoyo por parte de sondas porque debe restringirse la vía oral. De acuerdo también al origen de la disfagia, tiene una clasificación. En el caso de todas las enfermedades que tienen un pico neurodegenerativo, vamos a hablar de disfagias neurogénicas. Y en pacientes oncológicos con traumas físicos o traqueostomías, vamos a hablar de disfagias mecánicas. Habrá algunos pacientes que puedan presentar disfagia mixta, o sea, neurogénica y mecánica. No es muy común, pero podría presentarse. Bueno, y hablamos ya de las clasificaciones, pero lo más importante es que reconozcamos cuáles son esos síntomas y esos signos para detectar la disfagia. El primero de los síntomas, y es quizás uno de los más evidentes, la odinofagia o el dolor durante la deglución, lo reportan muchos de los pacientes. El reflujo nasal o la regurgitación, que es la salida de los alimentos por la nariz. Algunos pacientes refieren babeo. Eso se da porque no hay fuerza suficiente para sellar los labios y hay un escape de saliva. Algunos pacientes se quejan de que hay muchos ruidos y sus familiares dicen, pero ¿por qué hace tanto ruido para comer? Bueno, porque no hay una coordinación adecuada de los procesos fonorrespiratorios. A veces hay la sensación de que cambia la voz, se siente una voz como húmeda, como si todo el tiempo tuviera agua o líquido, como si estuviera incluso generando gárgaras. Otro de los síntomas, y quizás son los más
los más, digámoslo así, los más frecuentes es el carraspeo, la tos y el atragantamiento. Y esto se produce por lo que les decía, por las aspiraciones de alimento. Las aspiraciones realmente es lo más grave dentro del proceso porque una aspiración puede poner en peligro la vida de un paciente. Eso se produce pues porque obviamente al generar varias aspiraciones se pueden producir cuadros de neumonía. Otra de las características de un paciente con disfagia es que comienzan a quedar muchos residuos de comida en la boca o incluso comienzan a acumular detrás de las mejillas alimento. Otros presentan acidez estomacal y en etapas más avanzadas es evidente la pérdida de peso. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Como ya les decía, esto se puede explicar desde cómo el hecho de que hay una interrupción entre la transmisión neuronal de los diferentes órganos que conforman el cerebro, de toda la corteza cerebral, o la disfunción cerebelosa, e incluso la afectación que hay sobre el tronco encefálico y los pares craneanos que tienen que ver directamente con la deglución, que son estos cinco, que son el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y el hipogloso. También se generan alteraciones en el mecanismo respiratorio y como cada patología cursa de manera diferente, pueden haber síntomas y signos que hagan un proceso diferente en cada uno de los pacientes, incluso dependiendo de la fase en que se encuentre. Lo más interesante que se ve aquí es que hay una disminución de la actividad motora y también de la sensibilidad. Y esto se ve traducido en que hay dificultades no solamente para hacer una propulsión adecuada de alimento, sino que comienzan a retrasarse los reflejos deglutorios y el reflejo faríngeo, que es supremamente importante, o también se van a presentar alteraciones a nivel de la propulsión lingual. Entonces, esto es como la vista neurológica. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una sospecha de que hay disfagia o creemos que puede iniciarse un proceso? Yo les voy a hablar de lo que hace el fonoaudiólogo en una evaluación inicial y es lo que quiero compartir con ustedes más adelante, que son las pruebas de tamiz o las pruebas de despistaje o el screening. Y esta prueba es una prueba muy sencilla que quiero que más adelante adoptemos como un autoexamen. Son 10 puntos que nos van a dar una información acerca de si hay una disfagia incipiente. Y una vez tenemos una, un hallazgo, nos vamos a una valoración formal de la deglución, cuando ya tenemos la sospecha de que hay una disfagia. Y lo ideal sería que todos pudiéramos tener una valoración objetiva de la deglución. Sin embargo, pues en nuestro país es muy complicado, pero lo ideal sería que todos pudiéramos tener un FES, una videofluoroscopia o cinedeglución, como se le llame, para poder saber exactamente cuál es nuestro proceso disfágico. Bueno, a nivel de la intervención terapéutica, el fonoaudiólogo va a asumir varias responsabilidades. Va a ser un tratamiento preventivo en una primera fase, un tratamiento compensatorio y en fases más severas un tratamiento de rehabilitación. El tratamiento para cada paciente, para cada individuo es personalizado. Y esto era como lo decía un docente con el que me formé, decía, cada paciente tiene una disfagia diferente. Por más parecidos que sean los síntomas, todas las disfagias son diferentes. Habrá algunas tareas que compartamos con todos los pacientes, algunas técnicas, como son las compensatorias, algunas de rehabilitación táctil, térmica, propioceptiva, las maniobras deglutorias, actividades de rehabilitación muscular, incluso modificación de texturas alimentarias o técnicas de rehabilitación complementaria.
pero cada una de estas se desarrollará de acuerdo a las características que presente cada individuo con respecto a su disfagia. Es muy importante, una vez tenemos un diagnóstico de disfagia, dar unas recomendaciones para ese cuidado de la alimentación antes de comer, durante la comida y después de comer. Entonces, lo más importante aquí es que cuando nosotros sabemos que tenemos una disfagia, debemos mirar cuál es el tipo de textura que no va a ser tolerada. Esa que evidencia tos, esa que evidencia atragantamiento, usualmente siempre son los líquidos o los sólidos. Y estos alimentos deben adecuarse. El alimento, la textura debe ser segura. Debe haber unos alimentos licuados o espesos que pueden ser una mejor opción en alguna etapa y luego se pueden reacondicionar en el proceso de rehabilitación. De acuerdo a los hallazgos, también se determinará cuáles son los tipos de texturas más adecuadas para cada paciente. Durante el proceso de alimentación es muy importante eliminar todo lo que son distractores, como son la televisión, la radio o las personas hablando. La alimentación no puede iniciarse si el paciente está ansioso o tiene estupor, está muy adormilado. Una parte importantísima del proceso de alimentación es controlar las posturas, sentarse con la espalda recta, mantener la cabeza erguida, ligeramente inclinada hacia adelante. Si está en cama, importante, si su cama es articulada, levantar el cabecero o reincorporar a la persona con almohadas. Y también una situación que es muy importante es muchas de las actividades deglutorias en la fase oral, en la primera fase, se ven poco efectivas por las prótesis dentales. Las prótesis dentales deben tener un ajuste efectivo antes del inicio de la alimentación. La siguiente recomendación va relacionada con ese cuidado durante las comidas. Cuando tenemos que asistir a las personas, es importante que durante el proceso de alimentación nos coloquemos a la altura de sus ojos o justo debajo de ellos para evitar que realicen movimientos de ascenso y estos ascensos de la cabeza pueden generar una microaspiración. Debe también buscarse que el paciente no hable mientras se come, que sus comidas sean programadas cuando se encuentre en descanso. Es muy importante monitorear en forma constante la postura, comprobar que el alimento haya sido deglutido antes de generar una nueva porción. Para comer y beber, súper importante el uso de cucharas de punta. Y no debe emplearse preferiblemente las jeringas y los pitillos en algunos momentos. Al finalizar las comidas es muy importante que el paciente se mantenga incorporado de 30 a 60 minutos para evitar tanto el reflujo como el vómito. Hay que asegurarse que no queden residuos de alimento en la cavidad oral porque esto también puede aspirar al paciente. Y hay que mantener una excelente higiene oral con el fin de evitar bacterias y hongos que también pueden generar infecciones a nivel de la vía respiratoria superior. Bueno, una vez estas recomendaciones, hablemos de qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros como paciente o como cuidador para prevenir, para detectar o para generar un proceso de alimentación segura y de pronto retrasar o evitar una disfagia. Bueno, aquí quiero hacerles una propuesta de acción preventiva que es el autoexamen. Este autoexamen lo vamos a hacer a partir de una prueba muy fácil que se llama prueba tamiz o screening o despistaje, conocida en el medio como el IAT-10. Esta es una batería que consta de 10 preguntas muy sencillas, las cuales se califican de 1 a 4.
Cada una de estas preguntas nos va a permitir en una escala de máximo 40 puntos determinar si este es un indicativo de disfagia y podemos compartirlas con nuestro médico para que sea él quien desarrolle el proceso de remisión. Las pruebas TAMIS son pruebas muy fáciles, no necesitan ustedes de un fonoaudiólogo al lado. Cualquier profesional de la salud, el auxiliar de enfermería, el cuidador y el propio paciente lo van a hacer. Lo que les decía, solamente vamos a determinar si estamos presentando un cuadro de disfagia en etapas tempranas y podemos intervenir. Este documento lo dejé para Fundem, igual que un link para los que de pronto quisieran explorarlo. Esta es una versión de el Instituto Nestlé, muy interesante. Y este debe ser igual que el autoexamen de seno, igual que muchos otros autoexámenes. Este es nuestro autoexamen para saber si tenemos o no disfagia y debe ser un proceso de apropiación. También lo ideal es que sea mensual. Bueno, pero ¿qué más acciones preventivas aparte de esta prueba que nos puede ayudar a determinar? Con los pacientes con esclerosis múltiple, hay un principio de oro en el proceso de intervención fonoaudiológica y es que nosotros no debemos llegar a fatigar los músculos. Esa es nuestra regla de oro. Decía uno de mis docentes que uno solamente va a entrenar la deglución mientras se deglute. Y esto es supremamente importante. Entonces, la idea es que sí, hay algunas opciones de trabajo preventivo que podemos desarrollar en la casa y nos van a ayudar mucho a fortalecer la cabeza y el cuello, como son ejercicios de estiramiento de cabeza y cuello y ejercicios respiratorios. Mm, Aquí hay alguna variedad. Mi idea es poder entregarles un condensado pequeño con algunos ejercicios muy puntuales que podamos trabajar en forma segura y que nos ayuden realmente. También pues dependiendo del proceso que estemos suministrando. Entonces, estos ejercicios de estiramiento de cabeza y cuello son muy fáciles. Estos 7 nos permiten eso, estirar la cabeza y cuello y fortalecerlo. Hay unos ejercicios respiratorios que ya les decía también, muy sencillos, que nos van a ayudar con la coordinación, que es muy importante, y también pues serán suministrados más adelante. La idea es poderles entregar a ustedes un folletito. En referencia a las acciones preventivas, eh, hay unos ejercicios linguales y labiales. Aquí tenemos 3 ejemplos que van muy relacionados con ¿qué? Con el fortalecimiento de la lengua, pero sobre todo con ejercicios que van muy relacionados con los eventos que pasan durante el proceso de masticación. Sí, es algo más natural. Ejercicios más relacionados con los temas de propulsión y manejo del bolo. Algunos ejercicios como son de fuerza de lengua, de girar la lengua, de traccionar la lengua, de elevar. También hay algunos ejercicios de fortalecimiento del velo del paladar. Estos se van a utilizar con los fonemas K y G y algunos ejercicios que van a favorecer el cierre glótico. También la idea es poder entregarles sobre estos unos ejercicios muy puntuales y que les van a ayudar. Si bien estos ejercicios no van a detener de pronto en alguna crisis o en algún proceso avanzado la aparición de la disfagia, sí nos van a ayudar a condicionar muchísimo y a evitar que haya un deterioro sobre los procesos deglutorios. Bueno, no sé hasta aquí eh,
pues es mi exposición, qué dudas, qué preguntas, cómo más los puedo ayudar. Claro que sí. Las personas que tengan dudas, si quieren, pueden, por favor, activar su micrófono y le hacen la pregunta a la doctora María. Por aquí me escribe Paola Jiménez, que tienes una pregunta, Paola. Si puedes, porfa, activa tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Buenas noches, doctora. Paola, Eh, buenas noches. pues en cuanto a esclerosis múltiple, pues afortunadamente no he tenido cambios, pero hay instantes en que cuando tomo una bebida, en la parte media, siento que esta se como que se atora y como que no sigue su recorrido como tal. Llega un momento en que como que se atora y siento como que me hace presión al tomar alguna bebida o en algunos momentos con comida. ¿Sí? O sea, no es constante, pero es a momenticos. Ese tipo de inconveniente que uno puede presentar a veces también puede ser relacionado con el tema en el que estás hablando. Sí, señora. Esto va muy relacionado primero con la falta del impulso de la lengua del alimento cuando lo estás pasando hacia la segunda, hacia la fase faríngea, hacia la segunda fase deglutoria. Y también puede ser que hayan algunos inconvenientes con la sensibilidad. Usualmente, cuando comenzamos a tener ese proceso, puede haber un proceso de disfagia incipiente, eh, y es importante mirar a ver si de pronto la sensibilidad en ti está un poquito deteriorada. ¿Qué nos ayuda mucho? Hay una técnica que se llama la técnica del cubito de hielo. Los cubitos de hielo nos van a ayudar, ese frío nos va a ayudar a trabajar la sensibilidad. También el tema de pasar de pronto de sabores dulces, amargos, salados. Nosotros lo llamamos la pantalla sensorial. Eso te puede ayudar mucho. Y obviamente pues tendremos que trabajar algo de ejercicios a nivel lingual y labial para ayudarte también con tu propulsión de alimento, porque va a ser de pronto esporádico, pero sí puede ser o un proceso motor que se está viendo un poquito afectado o un proceso de sensibilidad también. Muy bien, doctora, muchas gracias. Rodrigo, cuéntanos, que levantaste la mano, haznos tu Bueno, pregunta. buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta muy puntual. Sucede que a mí, cuando de pronto tomo líquido, es decir, en este caso agua, me atoro mucho, mucho, muy seguido. Entonces, quisiera saber de pronto qué puede estar causando ese atoramiento tan seguido. Y a Bueno, veces también me da reflujo. ujú, y con la saliva, ¿también te Igual me aturas? pasa, sí, Ok. señora. Bueno, esto ya es un indicativo de que tienes una disfagia incipiente. Usualmente lo más fácil de microaspirar es el líquido y es el sólido. Son las dos texturas más difíciles de manejar. En este sentido, lo importante sería revisar cómo estás tomando esos líquidos. De pronto, si los estás tomando con pitillos, si de pronto la porción es muy grande de líquido, si de pronto no tienes una buena postura, si de pronto tienes algún distractor en el momento en que estás tomando líquido, pero también esto tiene una relación directa con que puedes estar perdiendo igual sensibilidad o puedes estar perdiendo algo de fuerza muscular, y por eso la glotis, que es la estructura que realiza que actúa como un esfínter, como un cierre, no está haciendo un proceso completo de sellado y el agua se está permeando hacia la vía respiratoria superior. Entonces sí sería importante que te realizaras, como ya es evidente que tienes atragantamientos, realizaras un proceso de valoración formal con fonoaudiólogo para revisar qué es en lo que está fallando y cómo se puede encaminar tu proceso de tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Muy amable. Listo, doctora. ¿Alguien más, de pronto, alguien más tiene alguna duda, una inquietud que nos quiera expresar acá de una vez para aprovechar a la doctora para que nos saque de esas dudas? No, y están tímidos. Yo tengo una pregunta que pienso que puede ayudar a que uno le manifieste de pronto al médico que uno le está atendiendo, porque uno a veces dice, ¿cómo hago para que el médico me remita a fonoaudiología o a alguna especialidad? Entonces, básicamente, como mi pregunta es esa, ¿qué le debo decir yo al médico acerca de mis síntomas? Que uno dice, el médico va a ser como relevante, muy importante para el médico el número de veces que yo me atoro o con qué tipo de alimentos es como más frecuente atorarme, a qué especialista decirle estos síntomas para que yo reciba la interconsulta con fonoaudiología. Ujú. Lo más importante es que miremos en nuestros síntomas. Quizás de los más importantes, que son toser, carraspear y el atragantamiento, son las señales de alerta. Sin embargo, por ejemplo, nuestra primera participante habló de que ella también tenía reflujo, perdón, nuestro segundo participante habló de que tenía reflujo. Estos síntomas, que son los que mencionamos, el más importante es el atragantamiento. Si uno está presentando constantemente tos con líquido o con sólido, esto ya nos está indicando que hay un déficit en el proceso deglutorio. Si vemos que la saliva nos atraganta y es una situación constante, estamos hablando de que en una comida, si tú te atragantas una vez, no es alarma. Pero si durante todo el proceso de la comida tienes más de 4 o 5 eventos, esa es una voz de alarma. Si tú cuando tienes que tomarte tus pastillas, tomar tus medicamentos, tienes un esfuerzo extra, no logras pasarlos, sientes que se te quedan, esa es una alarma. Porque sin el medicamento, imagínate. Si cuando comenzamos a comer, nosotros vemos que se convierte en un proceso estresante. Otra voz de alarma cuando comenzamos a dejar de comer, porque como me voy a atragantar, entonces no como. O me voy a deshidratar porque no consumo líquido porque me estoy atorando con el agua. Hay pacientes, por ejemplo, que se atoran con el agua. ¿Y cuál es la opción? No los puedo dejar sin líquido. Entonces, la opción es realizar una adecuación de texturas. Esto usualmente lo va a manejar también el fonoaudiólogo dependiendo de los hallazgos de la evaluación. Entonces, hay texturas mucho más seguras. Nosotros hablamos de textura tipo miel, o de textura tipo pudín, o de textura tipo néctar. Muchas veces un paciente puede atragantarse con agua, que es un líquido claro, pero puede tomar perfectamente una bebida láctea, un yogur, que es una intermedia y no se atraganta. Entonces se debe realizar un proceso de adecuación para que obviamente no se deshidrate, pero sí nos toca hacer unas modificaciones. Pero sí es importante que cuando este proceso es reiterativo, cuando la tos, cuando el carraspeo, cuando sentimos que tenemos voz húmeda, que es como si estuviéramos haciendo gárgaras todo el tiempo, cuando tomar los medicamentos nos cuesten o cuando comencemos a presentar dolor, porque muchos pacientes presentan dolor y lo omiten, debemos consultar. En la prueba que yo les decía, en la prueba de despistaje de la disfagia, las preguntas van muy relacionadas precisamente con esos signos de alarma. Entonces, hay una pregunta que dice, mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. Hay una que dice, mi problema para tragar
interfiere con mi capacidad para poder comer fuera de mi casa. Tragar líquidos me supone un esfuerzo extra. Tragar sólidos me produce un esfuerzo extra. Tragar las pastillas me produce un esfuerzo extra. Tragar es doloroso. El placer de comer se encuentra afectado porque para mí es difícil tragar. Cuando trago la comida siento que se me pega la garganta. Toso cuando como o comer es estresante. Esas 10 preguntas resumen lo que tengo que decirle a mi médico. Entonces, por eso es tan importante que esta prueba, que me la voy a hacer yo con toda la honestidad del caso y que la puedo hacer una vez al mes o 2 veces al mes o cuando siento que estoy comiendo como mal o que no estoy comiendo lo que debiera comer, debía ser nuestro proceso para decirle, mire doctor, yo llevo en este mes, yo me hice esta prueba y mire, llevo 25 puntos de 40. Esto es un indicativo y es una muestra efectiva de decirle, mire doctor, yo necesito una remisión para fonoaudiología. Entonces, la idea es poder adoptar esta prueba en mí. Es nuestro autoexamen. Y lo ideal es poderlo hacer cada 15 días o mínimo una vez al mes. Y cuando ya tenemos los síntomas, califiquémoslos e inmediatamente esos síntomas se los reportamos al neurólogo o al médico tratante. Mil gracias, María Claudia. Eso te iba a decir, estos síntomas son importantes manifestarlos en la consulta con el neurólogo o con el médico, Siempre, con cualquiera. con todos, ¿Cuál con especialidad todos. es la que uno dice me va a remitir a fonoaudiología? El neurólogo te puede remitir sin ningún inconveniente, el fisiatra te va a remitir sin ningún inconveniente, los internistas también. El neumólogo también puede realizar la remisión sin ningún inconveniente. Mira, curiosamente, y los odontólogos, cuando están haciendo todo el proceso de rehabilitación dental, cuando están haciendo ajustes de prótesis, ellos también evidencian y a veces nos llegan remisiones por odontología porque dicen, pero bueno, si ya le ajusté la prótesis, si ya su rehabilitación oral está al 100 porque el paciente se está atragantando o porque el paciente no está masticando o porque el paciente no está mordiendo. Y a veces llegan por ahí. Pero lo importante es siempre recalcarle el tema de la tos, el tema de la tos. Inmediatamente llegan ustedes donde el médico, doctor, es que yo me estoy atragantando con la comida, es que yo ya me atraganto con el líquido, yo ya no puedo pasar sólido, yo lo único que puedo comer es compota, les ha tocado licuarme la comida. O la pérdida de peso también es una alerta. El dolor, el dolor a veces se hace a un lado el dolor y la odinofagia hay que reportarla. Y no, hay algunos pacientes que dicen, no, yo no percibo dolor, pero hacen un esfuerzo muy grande para poder comer. Algunos no lo sienten también porque esa es la otra. Muchos pacientes con la pérdida de sensibilidad no equiparan el dolor. Algunos, por ejemplo, tienen dificultades para diferenciar lo caliente de lo frío, lo dulce de lo amargo, y eso también puede enmascarar ese síntoma de dolor. Pero en etapas iniciales sí el dolor es una constante, entonces es bien interesante. Y el tema del medicamento, si es muy difícil manejar un medicamento, usualmente los medicamentos que vienen encapsulados son supremamente difíciles y los pacientes refieren que el medicamento se quedó acá y que tomaron agua y que comieron y que pasaron y que les tocó comerse un pedacito de pan, a ver, y que tosieron y que después de muchas maniobras lograron que el medicamento se desplazara. Ese también es un signo de alarma. Ok, Vale, doctor. vale, María Claudia, muchísimas gracias.
Doc, otra pregunta de la señora Paola Jiménez. Señora Paola, si quiere puede abrir su micrófono, porfa, para hacer bien la Sí, pregunta. señor, ya. Es que en base ahorita que estaba hablando la doctora en cuanto a tema de ortodoncia, ¿sí? Un tema. Yo en algún momento tuve un caso en cuanto a mi ortodoncia que me decía la doctora que tengo una parte un poco más corrida que la otra. En cuanto pues tengo entendido que como tal la boca tiene que tener como un mismo nivel tanto arriba como abajo, hacia Tienes ambos una... lados. Entonces yo les tenía corridos. Esa vez me querían hacer una operación para poder como acomodar más esa área de la boca, ya que también hacían como una especie de sonido como cuando cortas, que hace como sonido como así en ese sentido. Yo a la final nunca me hice la operación porque pues a la final después me dijeron, no, no es necesario, hágalo con tratamiento de ortodoncia, pero debido a que por la ortodoncia me lo tuve que retirar, ya que como constantemente tenía que permanecer en controles de resonancia, y ya que por los metales era imposible hacerme los exámenes, tuve que retirar eso. Debido a eso siempre permanezco con dolor constante en esa área de la boca, hacia la parte de los oídos, más que todo como en esa área me forma un fuerte dolor. Eso también puede influir con el tema de cuando uno come y cuando le da como ese atragamiento al comer o al tomar bebidas. E inclusive hay momentos en que cuando yo quiero respirar, que me da como esa sensación de cuando uno quiere comer, como que le da hambre, en vez de darme esa sensación, el aire no me succiona como tal, sino como que se queda ahí atorado y tengo que hacer como un fuerte como empujón, como para ver si sale el aire. Eso también tiene que ver con ese tipo de problema, doctora. Claro, si tú tienes alterada la primera fase de la deglución, que es súper importante, si tú tienes una mordida cruzada, una mordida abierta, si tienes dificultades con la articulación temporomandibular, acuérdate que es ahí donde inicia realmente el proceso de alimentación voluntario. Entonces, si tenemos una mala mordida, un desajuste, alteraciones estomatognáticas, el procesamiento del bolo no va a ser como quisiéramos, va a ser un bolo que no se va a procesar completamente. Esa mordida puede generar que realmente no hagamos un proceso real de masticación efectiva y que ese bolo no sea elaborado en la forma adecuada. Entonces, muchos pacientes tienen alteraciones en esa fase oral debido a problemas estomatognáticos o a ortodoncias no concluidas, o incluso me ha pasado pacientes que les pusieron implantología dental, algunos con implantología dental fallida también. Entonces, tienen muchos inconvenientes deglutorios porque obviamente no realizan un proceso masticatorio efectivo. Toca buscar algunas compensaciones para generar una masticación un poco más efectiva y que al generar esa fase oral sea más eficaz para al generar la segunda fase de la deglución, pues haya un proceso más estable, porque ahí hay una discontinuidad de pronto entre los dos procesos y es precisamente porque no desarrollamos un proceso de masticación efectivo. Entonces, si tienes alteraciones a nivel de la fase oral, eso va a repercutir en la segunda fase. O sea, doctora, que también, perdón que haga tantas preguntas, No, pregunta, me pregunta. encanta este espacio. Por lo menos yo afortunadamente pues siento que hablo bien, pero hay instantes en que la gente me dice que yo hablo a veces trabado o que hay veces pronuncio mal las palabras. No, eso puede ser también un factor que como que es contradictorio contra este tipo en este caso, con esclerosis múltiple, ya que la mayoría de médicos me dicen, no, si estás bien, todo va bien, pero en ese sentido casi nunca han habido un médico que me diga, oye, veamos este lado de la parte fonoaudiológica para pues mirar cómo está el resto de los temas. Nunca he tenido como esos controles, por decirlo así, solo es más que todo lo neurológico y esa parte sí casi nunca ha sido tratada.
Sí sería importante revisar porque si tienes una base de una ortodoncia no concluida y no sabemos exactamente eh, qué te hubiera podido beneficiar, pero sí sabemos que hay una relación directa con esa primera fase. Y obviamente también esa fase oral y todo nuestro sistema de glutorio está compartido con nuestro sistema de habla y con nuestro sistema de voz, ¿no? O sea, esto es un todo. Entonces, obviamente, como les decía al principio, no solamente se va a afectar la deglución, se les puede afectar también el habla, la voz y pues lo que les decía también los procesos del lenguaje. Esto es un todo. Entonces, sí sería importante que hicieras una valoración completa. Sería muy interesante entrar a determinar cómo esa fase oral requiere de pronto de una intervención fonoaudiológica buscando unas compensaciones que te generen mayor seguridad para alimentarte. Ay, muchísimas gracias, doctora, por responderme las preguntas. No pregunten, es que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, esa es la idea. Por acá, el señor Mariano Rubio nos quiere hacer una pregunta y levanta la mano. Mariano, por favor, bloquee su micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi papá fue el que me escribió. Ok. Mi nombre es Sonia Rubio, la hija de Mariano Rubio. Quiero preguntarle a la doctora de que, pues, yo he tenido algunos problemas también en la parte de comer rápido. Yo como despacio y soy la que termino de últimas y, y es porque me he dado cuenta que si como rápido tengo posibilidad de que me atoro, me vaya a atorar. Y eso le dije a mi médica que me estaba tratando, ella me mandó a una doctora que me hizo hacer ejercicios para poder comer bien, me dijo que tenía los músculos para comer y todo, estaban muy débiles. Y me puso a hacer ejercicios y sí, afortunadamente, y gracias a Dios, pude lograr poder comer muy bien, más segura. Pero de todas formas, yo sí en la parte de comer no soy muy rápida. Trato de comer con todo el cuidado. No sé, ahí en esa situación, ¿qué me aconsejaría la doctora? Bueno, es supremamente importante y yo siempre he dicho que la idea de comer es disfrutar la comida. Y la forma de rehabilitar la deglución es deglutiendo y haciendo un proceso un poquito más consciente. La idea es que tú te disfrutes el alimento, porque al disfrutarte Sí, el alimento no solamente vas a tener que desarrollar un proceso motor, sino vas a estar estimulando toda la parte sensible de tus órganos claro. fonoarticulatorios. Claro, cuando los músculos están muy débiles, usualmente uno trabaja con los usuarios muchos movimientos linguales, trabaja mucho la fuerza, Sí, pero llegamos y esa tiene que ser una clave muy importante para todos los pacientes con esclerosis múltiple y con enfermedades neurodegenerativas, de que nosotros tenemos que entrenar el músculo sin llegarlo a fatigar. Porque la fatiga, en el caso de la esclerosis múltiple, no es opción. Yo puedo exacto. trabajar muchos ejercicios y mucha fuerza y mucha fatiga con un paciente con un Parkinson, pero con una esclerosis múltiple no, porque la idea no es desgastar ese músculo, la idea es potenciar el músculo. Sí, Entonces, hay unas estrategias, claro, muy seguramente te ponían a hacer ejercicios con la lengua, alguito de resistencia, pero entonces haz 10 sí, hoy, 10 más tarde, 10 mañana, no te canses, algo. porque hay que dosificarlos.
Y la respiración. Y la respiración, La porque es muy respiración importante. me hicieron trabajar bastante porque yo pues en ese momento llegaba y comía y me atoraba tanto que alcanzaba a perder algo la respiración. Entonces, en cuanto a respiración, en cuanto a fortaleza para poder comer de forma normal y que lo disfrutara, me ayudó muchísimo, me ayudó hartísimo ese trabajo de fortalecer y la parte de respiración es estar consciente en el momento que uno está comiendo y no hacerlo automático. Ujú. A veces lo que pasa es que se nos olvida respirar o respiramos con el alimento dentro de la boca y ese es uno de los Sí, grandes errores. Y sí. eso usualmente pasa cuando no somos conscientes de que tenemos que masticar y respirar después de que hayamos tragado el alimento. No somos conscientes de las pausas respiratorias. Y a veces tenemos que ser conscientes sobre ciertos aspectos que son automáticos. Entonces, claro, hay pacientes también que tienen una debilidad respiratoria muy evidente, sobre todo después de las crisis. Es complicado como que esa fatiga, que levantar la cuchara me implica a mí una carga y comer es otra carga y ya estoy cansado y ya comienzo también a respirar mal. Esos son muchos factores, Mm. pero es supremamente importante, claro, en algunos pacientes son más conscientes de sus procesos respiratorios porque se afectan, hay otros que no. Pero ahí es lo que les decía, es muy importante hacer una valoración total para saber exactamente qué trabajo. Por ejemplo, tú dices, sí, mi problema era respiratorio, mi problema era que no estaba haciendo la pausa respiratoria, de pronto mi problema era que me estaba fatigando más comiendo y Mm, necesito ser sí, más consciente de mi proceso. exacto. Sí, Entonces, sí, sí algunos pacientes tienen deficiencias con esa coordinación respiratoria, pero de hecho, mira que no solamente pacientes con esclerosis múltiple, cuando los bebés comienzan a consumir alimento, se atragantan y es sí. porque no hacen pausas respiratorias. Hay que tener cuidado. Exacto. Sí. Muchas gracias, doctora, muy amable con toda la explicación que me nos dio esta noche. A mí me ha servido, No a ti. me parece interesante, porque Sí, es el tema algo de que la uno inclusión es un no, tema hermoso. sí, es algo que también uno no, como que no es consciente y no está uno preocupado por ello y lo deja de forma natural y pasa lo que pasa. A mí me pasaba que quedaba a veces atragantada y perdía un poquito el aire para poder respirar bien. Y hay un error Y que sí, cometemos cuando nos atragantamos gigante y es que estamos atragantados y en lugar de dejar la comida para un lado, seguimos comiendo o buscamos agua con afán. eh, Y sí, cuando tú te atragantas, lo único que tú tienes que hacer es mantienes tu postura, inclinas la cabeza un poco más adelante, tratas de toser lo más fuerte que puedas y le das un tiempo. Cuando ya has descansado, porque igual te produce una fatiga tenaz atragantarte, cuando ya estás descansada, puedes reiniciar el proceso. Pero a veces es un error gigante que se comete que se atragantan y comienzan o a consumir más bocaditos o agua. Y no. La idea sí, es tosan, eliminen y una vez descansado, retomen. Retomen su alimentación. Pero una estrategia importantísima es come con cuidado, disfruta y no tengas distractores. Y te aseguro que así no te vas a atragantar. sí. Muchas gracias, doctora, por los consejos y por toda la información que nos estás dando. Muy importante. No a ustedes. ¿Alguien más? Pregunten, por favor, pregunten. Ahí alguien L- dijo yo. Ajá, Laura, porfa, si quieres desbloquear tu micrófono para... Hola, ya llegué. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, Perfecto. señora. Bueno, hola doctora, buenas noches. Mi nombre es Laura.
Hola Laura, Eh, buenas noches. Tengo esclerosis múltiple desde el 2015 y yo Si eres una estuve mujer muy seis, joven. sí sé, bueno, es que me acabé de bañar, bueno, voy a poner la cámara. Me acabé de bañar, aquí estoy. Y eres una mujer muy Yo, joven. No, tu voz te delata. y yo hice, bueno, cuando me diagnosticaron la esclerosis, mi lengua como que era, como que yo quería decir, ¿cómo se llama? Y yo, o sea, no podía. Entonces demoré en terapias de fonoaudiología, de terapia ocupacional, toda esa vaina, duré casi un año, y de Ujú. meses a un año. O sea, me pusieron como el doble programa y empecé a Hiciste hablar, una crisis fuerte. sí. Y estuve, y iba, pues todas las semanas iba a a la terapia ocupacional, a la terapia física, a la fonoaudiología, todas las semanas iba. Y así duré casi un año, hasta que empecé a hablar. Bueno, y hoy en día, bueno, soy abogada, me gradué de todo lo que pasó. Y a mí me pasa algo, o sea, yo como que estoy hablando y a veces siento que no sé, como que la palabra que necesito decir no la puedo decir. Imagínense yo cuando estoy en esas Anomia. audiencias y yo digo, que yo en esas audiencias sigo y ahora yo qué hago, ¿cómo le digo acá? No es que yo tengo esclerosis múltiple, o sea, no. Entonces, que no sé qué hacer, o sea, a mí me mandaron a leer, estuve en neuropsicología y en neuropsicología me enseñaron metodologías de aprendizaje, a llevar una agenda, bueno, muchas cosas, tomar apuntes, pero como que siento a veces que no tengo la palabra y como que la lengua como que se me mueve, ¿no? Como que, y yo, uy, ¿qué pasó? Entonces, eso es como la esclerosis, ¿cierto? Bueno, te cuento, cuando yo les hice la introducción, les comentaba que si bien las funciones del lenguaje no se alteraban, sí había actividades lingüísticas que se alteraban. Cuando te queda como esa palabra en la punta de la lengua que dice uno, yo iba a decir algo y no sé, o como que yo sé qué es eso y no puedo decir, eso se llama anomia. Es que tú olvidas el nombre de las cosas en un determinado momento. Y no te preocupes que no solamente es usual en pacientes con esclerosis múltiple. Usualmente en los pacientes con neurodegenerativas aparece esa alteración lingüística, la anomia. Y sí hay cosas que te ayudan muchísimo a reducir eso. Por ejemplo, actividades aparentemente simples, los crucigramas, las sopas de letras, jugar Scrabble, todo lo que te implique trabajar tus niveles nominativos. Por ejemplo, una poesía, una lectura, cosas más automáticas, un libreto de teatro, te van a ayudar a soportar la anomia. Esa es una secuelita pequeña, es una alteración lingüística, pero te toca obviamente comenzar a trabajarla desde tu compensación personal. Entonces, mira que, por ejemplo, como tú tienes que planear audiencias, debes tener un libreto. Hacer un libreto te ayuda mucho, sobre todo cuando hay algunos términos o algunas dificultades. Nosotros trabajamos mucho el libreto y nos ayuda muchísimo. Yo tengo ahorita, por ejemplo, un paciente oncológico que quedó con una anomia producto de un tratamiento y él es periodista. Entonces, hemos encontrado en que el libreto, libretearse es la forma más fácil de recuperar esas palabras que a veces se pierden y nos ha funcionado. Pero todo esto, los juegos de mesa también te ayudan mucho. Todos esos juegos de mesa que te ayudan a construir palabras, que te ayudan a evocar, eso también te ayuda mucho. Y en los temas de agilidad mental. Pero sí, sí, la anomia es incómoda y más en una mujer que tiene una profesión como la tuya, es incómodo. Entonces, el libreto es una forma de construir seguridad ante la anomia. Esa es una buena actividad. Las cosas que te impliquen repetición, lo que te decía, las poesías, los versos, las coplas, las canciones, la memoria musical también te ayuda mucho a reducir la anomia. Entonces, son estrategias que supongo que con neuropsicología las aprendiste. Cántate, ponle música a una audiencia y jamás se te va a olvidar lo que tienes que decir. Ponle el ritmo que tú quieres. El cantadito te ayuda. La memoria musical es muy efectiva con la anomia. Es bien interesante.
Pero tienes tú, pues como ya tuviste tu proceso, debes saber en dónde eres más fuerte para construir esa memoria que va a evitar que pierdas la consecución de la idea. Entonces tienes que de pronto devolverte en tu proceso. Pero sí, sí, la anomia es desafortunadamente un procesito que queda ahí, una secuela, pero hay que saberla manejar. Ahí si nos toca es tu estrategia personal. Bueno, Doc, gracias. Bueno, ¿alguien Perdón, más? pensé que lo había desbloqueado. No. ¿Alguien más que quiera tener alguna respuesta por parte de la doctora con alguna duda que tengan? Bueno, si no preguntan, comienzo a ¿No? preguntar yo. Como en la universidad. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Se le contesta, doctora, se le contesta. ¿Quién dijo miedo, no? Eso está chévere. Se le tiene. María Claudia, tú por favor puedes dejar de compartir un momentico la pantalla. Sí, claro. Yo quiero agradecerte a ti por compartir toda esta información que es tan útil para diferentes momentos de uno en su vida y para los momentos en los que uno dice definitivamente lo que decían los pacientes, hay tantas cosas automatizadas que uno las da por hecho y el momento en el que se atora y es cuando uno dice, ¿cómo respiro? O bueno, come uno automático, habla uno automático, está todo el tiempo pasando saliva de forma automática, pero, pero qué bueno que podamos caer en cuenta o hacer conscientes de todos estos procesos que son pues vitales y que los hacemos pues por lo menos, no sé, de forma inconsciente todo el tiempo. También agradecerle a las personas que participan en estas actividades. Yo, como siempre les digo, son extensivas para sus amigos, para sus familiares, para las personas que conviven con ustedes, para que todos, entre más informados estemos, más apoderados, por decirlo así, vamos a estar frente al tratamiento o a todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Y también lo que yo les digo, ¿no? Uno dice fonoaudiología para pacientes con esclerosis múltiple, pero yo siempre digo que todos estos temas son útiles o son válidos para personas con o sin esclerosis múltiple. Siempre podemos aprender cosas nuevas y siempre podemos interiorizar cosas o compartir o entender diferentes conceptos y mantenernos activos aprendiendo cosas nuevas, pues como que cuando aprendemos algo no pasó en vano el día de hoy. Entonces, A la mil cama no te gracias. iba sin aprender algo más, decía el gran filósofo Topollillo. Exactamente. Entonces, qué bueno que podamos aprender cosas, refrescar conocimientos. Los quiero Y invitar, señora. no, que el tema de la disfagia, como tú decías, no es única y exclusivamente de pacientes con esclerosis múltiple. Mira, la disfagia, yo tengo pacientes de un día de nacido con disfagia y tengo pacientes de 100 años con disfagia, porque los viejitos también tienen disfagia. Ujú. Sí. Entonces, la disfagia es una entidad que nos acompaña en el transcurso de toda nuestra vida. Puede ser por una enfermedad neurodegenerativa o puede ser por un evento traumático o puede ser por otro tipo de enfermedades. Entonces, el tema es que como es tan importante comer para mantenerse y todas las implicaciones que tiene una disfagia, pues esto aplica para todos. Pero en paciente con esclerosis múltiple, el tratamiento sí es un poquito diferente y tiene que pensarse muy diferente al de otras patologías. Listo. Mil gracias, María Claudia. ¿No has podido dejar de compartir? Ay, Dios mío.
Tengo un, Hay una parte que dice dejar de compartir. sí, pero es que te cuento que Ya. ay, Allí no, ya. está trabado el No te mouse. afanes, no te afanes. Listo, ahora para finalizar y para despedirnos les quiero pedir que prendamos nuestras cámaras, nos tomamos la foto de despedida. Muchísimas gracias a todos por participar, por asistir, por valorar estos espacios que los hacemos pensados en que estemos aprendiendo cosas nuevas y que estemos actualizados. Ahí María Claudia está escribiendo que le podemos escribir. Yo les voy a compartir el link de esta prueba de autoevaluación que María Claudia estaba mencionando para que tengamos esas preguntas y podamos hacer nuestra autoevaluación y decir, y que cada uno pueda identificar si efectivamente tiene o no dificultades al momento de deglutir los alimentos o los líquidos, o si hay dolor y demás, todas las cosas que María Claudia estaba mencionando. Listo, por favor, sonrían. Les voy a tomar una foto sin dolor. 1, 2, 3, ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc, por la charla muy interesante, muy educativa. No, a Muchas gracias. ustedes, y lo que necesiten con mucho gusto a la orden, me cuentan, me pueden consultar, o con Indira, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Y, y estar muy pilos a nuestro autoexamen es muy sencillo. Y ustedes van a ayudar también a guiar mucho a los médicos. A veces hay pacientes que piensan que no tienen disfagia y cuando comienzan a hacer la encuesta se dan cuenta que sí son disfágicos. Es lo que nosotros llamamos la disfagia oculta. Y a veces cursan los procesos silenciosos y cuando ya hay un evento grave es que dicen, uy, sí, yo ya venía con esto de atrás. Es bien interesante ese tema. Así es. Perfecto, María Claudia. Gracias, doctora. Muchísimas Muy amable. gracias. Que tengan una feliz Muchas noche. gracias. Cuídense mucho. Gracias, lo mismo. Bien, A todos, buenas noches. descansen. Lo mismo para todos. Bendiciones. Chao, buenas noches para todos. Gracias. Señora Ligia, señora Miriam, cuídense mucho. Chao, Rodri. Chao. Chao, Doc. Chao, Fredicillo. Chao, Estamos hablando. Rodri. Bendiciones. Chao, chao. Fredicito, ¿ya dejaste de compartir? en Sí, Facebook? Mindy, ya. Bendiciones. Gracias a todos. Un abrazo, Chao, señora bendiciones. Ligia. Buenas Cuídense noches. mucho. Gracias.